Creo que podríamos juntar varias frases del apóstol Pablo, pero hay una que creo que es la que sobresale por encima de las demás, porque tiene cierto grado de polémica. Deja mucha tela para cortar, y es la que pronuncia en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Uno diría, ¿no será mucho? Quizás un cristiano más conservador diría, imiten al Señor. Él es el ejemplo, Él es el perfecto, Él es el verdadero modelo a seguir. Nosotros los mortales, cuando pensaba y desarrollaba el tema para esta noche, digo, bien puede ser una introducción de lo que va a ser la carta de Romanos, empezando a verla desde el miércoles. Y después dije, no, va a ser una especie de spin-off de Romanos, porque vamos a ver solamente un versículo o parte de él. Y es el primer versículo de la carta a los Romanos que nos va a pintar de cuerpo entero quién es el apóstol Pablo y quién es este personaje que el Señor permitió y guió a que escriba semejante cosa. Porque todo lo que está en la Escritura, como nos enseñaba Jorge, está allí porque el Señor quiere que esté. Y como dije, la única forma de que esa expresión, sed imitadores de mí, no suene como arrogante, no suene como presuntuosa, no suene como que el apóstol tiene un alto concepto de sí o que está mostrando ver un ego elevado, es que sea cierto y que la indicación sea para ir detrás de ella, sea para obedecer el consejo. Ahora, por eso digo, creo que vale ver quién es el apóstol Pablo al que debemos imitar. ¿Quién es este personaje al que estamos llamados, si puedo, o aconsejados a seguir, a copiar? Porque de hecho, debe ser un personaje que tiene tantos argumentos en su vida y en su persona, que provee tantos recursos dignos de reproducción por aquellos que leen, por aquellos que seguimos a Dios. Por eso dice, sed imitadores de mí. Dice Romanos capítulo 1, Pablo. ¿Por qué Pablo? No es simplemente una casualidad que diga Pablo. Y digo, ¿por qué Pablo? Porque la primera vez que escuchamos que este sujeto aparece en la Escritura es Saulo. Él es Saulo, el joven Saulo, a donde cayeron las ropas de Esteban cuando había sido apedreado. Él es Saulo, el perseguidor de la iglesia. Él es Saulo, el que asolaba a los cristianos. Él es Saulo, el que se había convertido. Él es Saulo, el hermano Saulo. Pero acá es llamado Pablo. ¿Y cuándo empieza a llamarse Pablo? ¿O cuándo lo empiezan a llamar Pablo? Bueno, Lucas, el historiador, el médico, el escritor del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, o de los Hechos de los Apóstoles, es muy prolijo y no escribe nada al azar. Menciona a Saulo unas más de 10 veces. Pero llega al punto en el capítulo 13 que dice Saulo, el cual también es Pablo, y desde ahí nunca más lo menciona como Saulo. Y es interesante que este cambio, si puedo, de llamarse Pablo en vez de Saulo, es consensuado por el mismo apóstol. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque él en las 13 cartas que escribe, siempre se llama a sí mismo Pablo y no Saulo. Alguien sugiere la idea de que Pablo es el nombre griego y Saulo el nombre judío. Bueno, si hacemos un estudio hermenéutico del pasaje, el mismo pasaje muestra que Pablo tenía dos nombres. Saulo era uno y Pablo era otro de su nombre.
Cuando vamos a ver quién era Pablo, sabemos que Pablo es un ciudadano romano. Como todos ciudadanos romanos tienen 3 nombres, o tenían 3 nombres. El nombre que sus padres le pusieron originalmente, el apellido, y un tercer nombre que era el nombre de familia, que por lo general era una especie de apodo o un apodo. Y se entiende o se cree o se deja ver que Pablo era ese nombre. Pablo significa pequeño. Quizás algunos asociándolo con el aspecto físico. Según la tradición se dice que Pablo era bajito. También dicen que era medio chueco y que era medio calvo. No lo sabemos. Lo que sabemos es que el apóstol Pablo prefiere este nombre a Saulo. ¿Y cuándo lo hace? Cuando la iglesia, cuando los hermanos en Antioquía lo encomiendan en su primer viaje misionero junto con Bernabé. Desde ahí en adelante siempre se va a llamar Pablo. Hay algo que Pablo entendió y que es digno de imitar. Y es el hecho de que el hombre, y aún la predicación tradicional y popular, secular, busca el hecho de que te hagas un nombre, que te reconozca, que te valoren, que te respeten, que sepan quién sos, que te escuchen. Que vean que valés la pena. Pablo desecha el nombre Saulo, si puedo. Ese nombre que tenía todo un pedigre personal altísimo. De hecho, en un momento él lo cuenta, dice, si alguien tiene, Filipenses capítulo 3, versículo 4, 5 y 6, si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice Hebreos de Hebreos, de la tribu de Benjamín, israelita de linaje puro. En cuanto a la ley, ¿quieren saber cuánto he avanzado en el estudio de la Torá? Bueno, llegué a ser fariseo. Es como que llegó a participar de la hermandad más selecta de la época. Y por cierto, él estaba aún más arriba porque era miembro del Sanedrín, de lo cual era un grupo más cerrado de 70. Y él dice, en cuanto a celo, bueno, yo era perseguidor de la iglesia. Es como decir, yo no estaba luchando o discutiendo en una lucha tribal en Siberia. Esto era la Guerra Fría y yo estaba ahí en el medio. En cuanto a mis contemporáneos, aventajaba a muchos, dice. La tradición muestra y deja ver que Pablo era una eminencia en su época. Era un niño, desde niño era un niño prodigio y avanzó siendo una mente brillante. Pero Pablo dice, es como que desde el inicio mismo de la carta y en todas las cartas, dice Pablo, no me llames Saulo, llámame pequeño. Es como que él deja sentado desde la misma gramática el hecho de decir, yo no soy el importante. Yo no soy el que debe recibir honor. Yo no soy lo relevante en la oración. El énfasis no puede estar puesto en mí. El apóstol Pablo era alguien que había entendido que esto de el honor de los hombres que buscan trascender a través de ser recordados, a través de ser memorizados a lo largo del tiempo. Por eso los nombres de las calles, por eso los nombres de los monumentos, de las rotondas, de los edificios. ¿Por qué? Porque es para que en algún punto ese hombre tenga todavía vigencia. Bueno, no vemos muchos monumentos o calles que se llamen
Saulo de Tarso. Creo que dejó bien claro y logró su cometido en el hecho de decir, no quiero que me recuerden así. No quiero que me recuerden como ese hombre que tiene de qué gloriarse en algo. Si quieren llamarme, llámenme pequeño. Como decir, en la actualidad nos preocupamos por la reputación que tengamos, bien o mal. Cuando lo que nos deberíamos preocupar y lo que nos debería ocupar, más que cómo nos llamamos, es ver si al final del día somos llamados hijos de Dios. Como dice el apóstol Juan en el Evangelio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que al final del día debe importar, porque Pablo tiene bien fresco el hecho y sabe y es consciente de que al final de los tiempos serán juzgados los grandes y pequeños, los famosos y los desconocidos, los que tienen nombre y los que no tienen nombre, todos serán juzgados de la misma forma y serán nada delante del gran Rey. Y lo que nos debe importar y ocupar es ser llamados hijos de Dios. Por eso el apóstol empieza diciendo Pablo, pero después dice siervo de Jesucristo. Es notable también ver que dice siervo de Jesucristo. Al comienzo de una carta ponía el nombre y después a qué se dedicaba, como para darse a conocer o como para que los lectores supieran quién era o qué hacía el que estaba escribiendo. Y él dice siervo de Jesucristo. Pablo podría haber puesto un currículum bastante extenso. Podría haber dicho, Pablo, el fundador de iglesias, el erudito, el elocuente, el que diserta con los griegos, el que no tiene problema en enredarse en discusiones filosóficas con aquellos grandes pensadores de la época. Pablo, el que discute con los apóstoles, el que estuvo y habló mano a mano con el apóstol Pedro. Pero lo que hace Pablo es decir, el mayor rótulo que yo tengo para mostrar es siervo de Jesucristo. Mi mayor honor, si puedo, es que soy siervo de Jesucristo. Yo no soy señor de nada, yo no soy jefe de nada. Yo no tengo ningún título que pueda ser honorífico. Yo soy siervo de Él. Y un chico de cuarto grado o de manada pequeña nos puede decir que esa primera expresión hace y que el énfasis esté en Jesucristo. Me resultó llamativo de siervo de Jesucristo. ¿Cuál es la acepción que tiene en el idioma original? Porque de todas las palabras que hay para describir o para decir siervo o esclavo en el griego, Pablo utilizó una que, mejor traducido, la Reina Valera traduce mejor en la carta que escribe a Filemón, cuando dice Pablo prisionero de Jesucristo. ¿Por qué es esa la expresión? La palabra siervo que utiliza se refería al esclavo que estaba en la parte de abajo del barco remando, que estaba en ese lugar y lo único que podía hacer era remar. ¿Por qué? Porque tenía las manos atadas y estaba ahí. Ese era el nivel de compromiso que Pablo tenía para con la obra. Pablo no era un jornalero en la obra del Señor. Pablo no era alguien que tenía
una actividad específica y se iba, cerraba la puerta, sí te he visto, no me acuerdo hasta que tenga de nuevo la oportunidad de servir. No, Pablo es un siervo de tiempo completo, él está 24/7. Él dice, yo soy como una especie de biela del barco. Yo estoy acá hasta que el barco llegue a su destino o hasta que me muera en el intento, pero acá me quedo. Vamos entendiendo por qué Pablo llega a un punto que le dice a Timoteo, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Por eso ese nivel de compromiso. Muchas veces en la vida cristiana sabemos que el Señor, y como el mismo apóstol dice, Él nos ha comprado. Y a un nivel espiritual somos de Él y a un nivel físico también lo somos, porque Él nos ha comprado por precio. Pero creo que Él ha comprado siervos y se encuentra con jornaleros muchas veces. Con aquellos que trabajan, bueno, eventualmente o de tiempo en tiempo. Y Él nos ha salvado y nos ha librado para que le seamos útiles de tiempo completo. En la iglesia de tiempo completo, no, de tiempo completo todo el tiempo. Cuando salimos a la mañana y vamos al trabajo, servirle al Señor en el trabajo. Cuando estudiamos, en el estudio. En la familia, en la familia. Cualesquiera sean las relaciones que tengamos, que podamos servir al Señor ahí. En los momentos de divertimento, de deportes o de ocio, también poder glorificar al Señor ahí. Él quiere que le sirvamos de tiempo completo. No que dejemos en la puerta la camisa del cristiano y bueno, y después de allá ya empieza el día. Como que vinimos, cumplimos en la semana la cuestión religiosa y después Él nos salvó para que seamos siervos de tiempo completo. 24/7. Que Él pueda contar con nosotros y que la luz de Cristo pueda estar brillando en nosotros, en cualquiera sea el lugar, situación y momento que estemos. Sea lo que sea. Sea lo que sea que hagamos, el nombre de Él debe estar siendo puesto en alto. Ir palabra por palabra en un versículo es a lo que en estudio bíblico se llama exégesis. Y vamos a hacer esto porque dice siervo de Jesucristo. Hay muchos que sirven en la congregación y son siervos de sí mismos. Sirven para su estómago, dice el apóstol, en otro libro. Sirven para sí mismos. Sirven para cumplir consigo mismo. Es como que para satisfacerse a sí mismo. De eso habla el servir para el estómago. Es como que no sabés lo buen líder que soy. No sabés lo buen referente que soy. No sabés cómo hago alabanzas, cómo guío a la congregación, flota cuando yo dirijo. No sabés cómo toco la guitarra, cómo toco la batería. Yo debería tener más preeminencia porque la pregunta es, cuando servimos al Señor, ¿quién creemos que nos valúa? ¿El hombre? Si creemos que estamos a un nivel de servicio celestial, porque servimos al Señor, creemos que estamos al nivel que Él diga, sí, por favor, pasá a la orquesta de acá. Cuando sabemos que lo que Él valora principalmente no es que tan fuerte le peguemos a un platillo, sino en cuánta comunión estemos con Él. No es cuánta palabra de líder tengas o dejes de tener, sino ese consejo apropiado que puedas dar de parte del Señor.
A veces servimos a la iglesia, pero en realidad no servimos a Dios en la iglesia, sino que nos servimos a nosotros mismos. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Que no quede ninguna duda, se entendería que si viene de Pablo es de Jesucristo. No, él dice es de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Es el mismo apóstol que dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Ahora lo que sigue después es Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Es como que el apóstol Pablo dice, no solamente les digo quién soy, quién escribe, qué es lo que hago, cuál es mi función, sino a qué puntualmente estoy llamado. Soy siervo, pero ¿qué es lo que hago? Bueno, he sido llamado para ser apóstol o a ser apóstol, porque esa es la expresión, llamado a ser apóstol. En la actualidad este nombre está asociado más a un término litúrgico o religioso. Por cierto, hay muchos que se llaman a sí mismos, se autonombran y proclaman apóstol. No veo a muchos de los que se autoproclaman apóstol queriendo llegar al final como lo tuvieron los apóstoles. Como hay muchos que se autoproclaman profetas, y no veo a muchos de esos que se proclaman profetas o autoproclaman profetas queriendo ser tratados como Dios dice que hay que tratar a los profetas. ¿Sí? Hay muchos que dicen, yo soy profeta, ¿sí? Pero la Escritura dice que cuando un profeta dice algo que no se cumple, ¿qué debe pasar? En una plaza pública se lo apedrea. Bueno, quieren muchos el título. Lo cierto es que en este tiempo es a modo de cargo o pensamos que es un término meramente religioso. Pero en el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo, tenía que ver con, o se identificaba con ese nombre, a los que eran mensajeros del imperio, a los embajadores, aquellos que llevaban el mensaje. Ellos no escribían el mensaje, ellos no lo redactaban, ellos simplemente llevaban el mensaje. Por eso ellos se debían ocupar de que el mensaje llegue fielmente. Y el apóstol Pablo dice, nosotros o yo estoy llamado a llevar el mensaje. Una misión clara, una misión específica. Hay una cuestión interesante que tienen los embajadores, y desde ese momento, es que no se enredaban y no se detenían en cosas que le hacían perder el tiempo. Ellos sabían a lo que iban con un objetivo claro, preciso, conciso, terminaban y se iban. Una vez escuchaba un misionero que vino a esta congregación hace tiempo ya, y dijo, cuando el enemigo no te puede frenar, te acelera. ¿Sí? Yo pensando en esta expresión, dije, cuando el enemigo no te puede frenar, te entretiene. El apóstol Pablo, cuando iba a predicar el Evangelio en un lugar donde alguien, después de predicar el Evangelio, no quería escuchar, ¿qué hacía? Lo que el Señor había mandado. Se sacudía los pies, lo cual es signo de decir, yo ya no tengo responsabilidad sobre esto, y sigo adelante. Muchas veces o en áreas o en actividades es como que se les ruega o se les llora, por favor, vení, cree, sentate, no te vayas. ¿Cuándo hizo eso el Señor? ¿Cuándo hizo eso? Es que somos pocos y ¿a quién le importa el número? Somos llamados a predicar el Evangelio, no a convertir a la gente. Somos llamados a transmitir el mensaje. El apóstol Pablo es tan profundo si lo vemos y nos quedamos allí. ¿Por qué? Porque
Él sabía que no era simplemente transmitir el mensaje. No era simplemente la verbalidad de lo que tenía que decir en cuanto a la información que tenía que transmitir. Él dice, llamado a ser apóstol. No a hacer de apóstol, como un oficio, como una actividad puntual. Pablo no solo transmitía el mensaje, Pablo era parte del mensaje. En la actualidad es como que, bueno, yo te predico y hasta ahí llegó mi responsabilidad. Y si no crees, bueno, quizás no estás entendiendo bien la gramática de la Biblia. Pablo dice, nosotros somos cartas abiertas. Estamos todo el tiempo siendo leídos por todos, consciente o inconscientemente. No simplemente es una cuestión de preparar una reunión bonita donde el que predique diga cosas más o menos que vayan conforme a la Biblia. No, es que la Biblia sea vivida a través de nosotros y otros puedan leerla a través de nuestro comportamiento. Uno supondría que una predicación elocuente es lo más efectivo para convertir o para que otros crean. Pero en boca del mismo Señor, en Juan capítulo 17, dice, guárdalos para que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. No dice, Señor, levanta predicadores que prediquen de manera elocuente, con argumentos, y puedan llevar adelante la predicación. No. Dice que vivan en unidad. Ese es el mensaje. Llamado a ser apóstol. Él era parte del mensaje. Y así lo vivía el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir frases como, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el cual se entregó a sí mismo por mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podríamos seguir porque este tiene muchas frases célebres. Si hay algo que había entendido el apóstol Pablo, era que amar al Señor, consagrarse al Señor, seguir al Señor, tenía que ver con una repercusión total y absoluta en el comportamiento que él llevaba adelante. A ese nivel de compromiso y ese nivel de asimilación tenía el apóstol del Evangelio. Él no simplemente había entendido algo, él vivía eso que había entendido. Él no simplemente creía en algo que transmitía, no, él estaba al punto de decir, yo soy ese mensaje. Por eso muchas cosas hay para copiar de un personaje como el apóstol Pablo. Por eso vale cada palabra en él cuando él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Apartado por Dios, termina el versículo diciendo, para el Evangelio. Parece una redundancia, porque ya había dicho que era siervo de Jesucristo, ya había dicho que fue llamado a ser apóstol, ahora dice apartado por Dios para el Evangelio. Él no nos llamó, Él no nos rescató, Él no nos perdonó, Él no nos dio la gracia de que nos arrepintamos para estar en comunión con Él, para autorrealizarnos a un nivel personal. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero digo, ese no es el objetivo por el cual Él nos rescató. Él nos rescató para que seamos en esta tierra, mientras Él quiera que vivamos, sea mucho, sea poco,
30, 40, 50 años, lo que sea, 60, 70, lo que Él quiera, 10, que vivamos para su gloria. Él nos llamó o nos apartó para el Evangelio. Y Pablo dice, apartado para el Evangelio, por donde Él quiera llevarnos, o por donde Él quiera llevarme, decía Él, ahí voy a estar. Pensamos más en nosotros mismos, a veces, en como que Él vino a suplir, bueno, la deficiencia que teníamos como hombres pecadores, y ahora ya está, listo, estamos perdonados y podemos hacer lo que nosotros queremos. No. Cuando el Señor dice, no dice el que por mí saliere, dice el que por mí entrare, será salvo. Porque entramos a una libertad y libertinaje hay allá afuera. La vida en Cristo es una vida de mandamientos y de seguir los principios y estatutos y estándares del Señor, donde están todas las garantías, donde podemos vivir una vida conforme a Él, una vida abundante a Él, una vida que nos proporciona la vida eterna en el cielo, por supuesto que sí, una vida donde vamos a compartir por la eternidad la gloria con el Señor, por supuesto que sí. Una cuestión de fijar prioridades es algo que el apóstol Pablo tenía muy claro. Él dice, Pablo, pequeño, siervo, el remero que está haciendo una especie de herramienta en el barco, la parte mecánica del barco, aquel que es parte del mensaje, aquel que fue apartado por Dios para el Evangelio. Vaya si es un hombre digno de imitar. Y por cierto, en algún momento pensé que sea la introducción a Romanos y dije no, vamos a dejar la introducción a Romanos para el miércoles.